Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes ya, noches ya, qué bárbaro. No sé a qué hora me estén escuchando, pero yo soy Romina Flowers, transmitiendo en vivo y a todo color desde el Palacio de Buckingham, como la reina que soy, 100%. ¿Qué estoy tomando? Un tecito de la India, colonia inglesa, toda la vida mía, de mi mamá. Y eso es lo que pasa cuando a una bebida ancestral como el té le agregas leche. Se convierte en basura radioactiva. Probablemente se estarán preguntando, pero Romy, ¿qué le pasó a tus icónicas antenas? Mi vida, te veías icónica. ¿Dónde están? Pues bueno... ¡Ay, me quemé el hocico! Bueno, hablando de mis antenas, cierto personaje es el culpable de que no tengamos antenas. Zacarías, ven acá. ¡Producción! Este compadre de aquí se tragó las antenas y va a hacer que su tía, que no pasó tijeritas 2 en la primaria, tenga que hacerse sus nuevas antenas. ¿Verdad? Perro del mal. Lo amo. Inglaterra nos ha dado tantas cosas como la familia real, el colonialismo, el internet, los Beatles, el fútbol, el chisme del príncipe Harry y el movimiento crítico de género en la cultura mainstream. Terfismo. Hablemos de este movimiento crítico de género, de esta gran aportación de la cultura inglesa a nuestro mundo moderno. Pero, ¿qué es el terfismo? No confundan TERF con NERF porque es NERF o nada. TERF, por sus siglas en inglés, significa Trans Exclusionary Radical Feminist, o, en español, feminismo radical trans excluyente. ¿Y qué es lo que significa este feminismo radical trans excluyente? Que a ellas no les gusta que les digan así porque les parece un insulto. Así como a Elon Musk la palabra cisgénero le parece un insulto, estamos tomándonos las lágrimas de Elon Musk. Pero, ¿por qué abogan las feministas radicales? ¿Por qué ha llegado tan fuertemente al mainstream en Inglaterra que varios foros de internet los consideran como The TERF Island o la isla TERF? Pues bueno, antes que nada, vayámonos más para atrás. Vayámonos a mediados de 1800, en el queridísimo Imperio Victoriano. Ese imperio en donde se nos cayó la libreta, pero en donde no se ponía el sol. El Imperio Victoriano duró de 1837 a 1901. El segundo imperio más largo de la historia de la corona inglesa, durando 63 años y que únicamente fue superado por el de la reina Inglaterra II. El imperio victoriano se caracterizó por varias cosas, entre mucho el gran progreso que trajeron con la revolución industrial, el progreso que iban teniendo gracias a toda la parte pues de las colonias. Destacaron obras impresionantes como la Exposición Internacional en el Palacio de Cristal. La industria fue agarrando muchísima fuerza, todo iba evolucionando en Inglaterra. Pero el imperio victoriano también se caracterizaba por haber forjado esta idea de que los ingleses tienen que ser sumamente flemáticos y que las emociones se quedan en casa, o que es más mejor, claramente, no estar demostrando las emociones. El imperio victoriano logró como poner esta hipocresía de que eran como personas muy civilizadas, que no demostraban sentimientos, que eran muy tibios, que las emociones se quedaban en casa, y pues todo lo que tenía que ver con el amor, la pasión, el sexo, estaba mal visto. Por ende, pues empezaron como a surgir muchas estas como muecas, como muchas este repudio por todo lo que estuviera en las afueras de lo que pudiera ser considerado como moralmente tradicional. Pero, tomando esto en cuenta, no nos sorprende para nada que parte del movimiento radical feminista trans excluyente y que todas estas corrientes que van en contra de lo que debería ser considerado la norma hayan agarrado mucha... pues hayan soltado raíces de manera tan fácil en Inglaterra.
Algo que me llamó mucho la atención fue el ensayo de A Brief Story of Transmisogyny de Jules Gilles Peterson, o en español, Una breve historia de la transmisoginia. La autora lo que señala, y lo vamos a leer aquí en las notas, es que la transmisoginia se refiere a la devaluación de ambas, la transfeminidad de las personas y las personas que son percibidas como transfemeninas, sin importar cómo se identifiquen ellas mismas. Parte de lo que señala la autora es que a mediados de 1800 esta corriente de transfeminizar a estas personas que estaban en las afueras de lo que se consideraba normal en términos de género era despojarlas de pues cualquier indicio cultural, tradicional, ancestral que pudieran tener y meterlas a esta caja de son transfemeninas. Son personas que nacieron de un sexo y están comportándose como si fueran del otro, y las despojas de absolutamente todo y las conviertes en estos desviados de la sociedad, ¿no? Tomando en cuenta estos puntos y hablando de cómo estos fenómenos radicales y estos fenómenos que temen a estos personajes dieron mucho fruto en Inglaterra, principalmente por lo que ya hemos mencionado, de que durante la época victoriana toda esta parte de la sexualidad, de lo que estaba pues un poco más abajo de la mesa, de lo que era un poco más oscuro, pues se veía también como una amenaza al orden, ¿no? Parte de lo que también pasó en Inglaterra es que fueron de los primeros en generar estos pánicos morales, estos pánicos internacionales sobre estas personas que pueden ser consideradas transfemeninas. Y nos vamos a ir tan atrás como 1850. Y esto es a mí me vuela la cabeza. Incluso ya escucharon que me trabé. Voy a tomarme mi tecito radioactivo. A mediados de 1800, por ahí de 1850, la corona inglesa empezó a experimentar pues cierta debilidad en una de sus colonias más importantes, que era pues la colonia de la India, ¿no? Principalmente en la parte norte de la India. Sabemos que de las grandes atrocidades del Imperio Británico fue que tomaron muchísimas culturas que estaban como en esas penínsulas y ellos fueron trazando como, a ver, esta es tu área, esto es lo mío, y generando muchísimos conflictos al ellos como marcar estas pautas geopolíticas. Pero sin meternos en tanta geopolítica, porque ese no es el objetivo de este podcast. Estoy emocionado. Se les empezaron a salir del huacal en esta parte de la India del Norte. Entonces la corona británica tuvo que entrar con mano dura a poner muchísimo orden. Entonces, una vez que lograron poner a esta colonia bajo control, hubo un caso muy sonado en el que... Ahorita les paso el nombre, que si no los estaría desinformando, y aquí no somos Twitter para estar desinformando a las personas. Este caso pasó en 1860 con una mujer llamada Burá. Fue un caso en el que pues hubo un asesinato. Empezó a sonarse mucho que habían asesinado a este personaje de los Hijras y lo habían catalogado como un crimen pasional. ¿Qué fue o quiénes eran estos personajes de los Hijras? Lo que pasaba con estas tribus de los Hijras eran que eran considerados como un tercer sexo. Eran personas que al nacer se les había asignado el sexo masculino, sin embargo los terminaban criando pues con las mujeres, haciendo tareas femeninas, vistiéndose como mujeres y demás, y los trataban como algún tipo de deidad porque muchos de ellos eran eunucos. Entonces eran considerados como esta figura a la cual pedirles como fertilidad, a la cual pedirles como este regalo de la vida, en las cuales pues les rendían cierto tributo, guardaban un lugar especial, tenían como cierta carga bastante como espiritual, que pues para la corona británica no hacía ningún tipo de sentido, porque estamos hablando de la época victoriana en donde nadie podía demostrar los sentimientos. Entonces pues te topas con algo así y pues les reinició el Windows, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaron estas tribus a estar en el radar de los ingleses? Pues en 1850 hubo un caso muy sonado en el que una de estas Hijras llamada Burá fue asesinada en un crimen pasional. Entonces, pues esta noticia empieza a sonarse mucho y se empiezan a preguntar quiénes son este tipo de personajes, de qué se tratan, y cuando
se topan con ellas y ven como el poder, el poder que tenían o la influencia que tenían, pues dicen como no, esto es sodomía, esto es pecado mortal, esto está terrible, y pues decidieron pues convertirlos, como ya está pasando. Creo que Putin le copió la tarea a alguien más. Decidieron convertirlos en enemigos del Estado. La corona inglesa empezó a perseguir estas tribus, buscando eliminarlas totalmente del mapa. Sin embargo, fracasaron totalmente. Entonces dijeron como, bueno, si no podemos erradicarlos totalmente y físicamente, pues erradiquemos sus fuentes de ingresos. Erradiquemos las maneras en las que pueden estar en público, en las que están a la vista de los demás, en las que los van conociendo, y empezaron a generar todo este tipo de teorías de que eran una tribu como alterna, que tenían a su propio rey eunuco y que entonces iba la gente y les pagaba como impuestos y tributo y estaban metidos en sodomía y trabajo sexual y ¡ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Nos van a venir por nosotros! Entonces, ¿qué hicieron? Pues los despojaron de todas sus pertenencias, les prohibieron vestirse como les gustaba vestirse, y si no, las arrestaban a las personas que les rindieran tributo. Totalmente que las hicieron menos y las echaron al rincón más rincón de la sociedad para que no estuvieran generando, pues, tanto ruido y tanto impacto, ¿no? Estas noticias fueron tan sonadas que les llegaron a los primos hermanos de los ingleses, nuestros primos de los Estados Unidos de Norteamérica. Libertad. Sí. Screech. Águila. Eagle. ¿Por qué le movió tanto el tapete a los vecinos en Estados Unidos? Pues estamos hablando que pues aquí las noticias no llegaban de un día, de un segundo para otro, como nos pasa en nuestro bello internet, sino que tomaban más tiempo, ¿no? Estamos hablando también que en Estados Unidos estaban pues en medio de peleas sobre la abolición de la esclavitud, el dividir el norte en el sur. Estaban como pues en una parte cultural pues muy importante para los Estados Unidos, ¿no? Y en las ciudades pues como más cosmopolitas o más progresistas como Nueva York o San Francisco, pues había muchos barrios en donde pues sí, eran los barrios rojos. Me gustaría explicárselos, pero temo que nuestro querido YouTube nos puede llegar a desmonetizar. Entonces, pues prácticamente los barrios rojos eran estos lugares en donde las mujeres de la vida galante, como les diría mi papá, pues prestaban sus servicios al mejor postor, ¿no? Había muchos estos personajes que se les consideraban imitador de las mujeres. Eran pues hombres que probablemente huyendo de la guerra, huyendo del draft, huyendo de distintas cosas, o incluso queriendo empezar de nuevo, pues se recluían en estos distritos rojos y adoptaban una nueva identidad, ¿no? Adoptaban un nuevo nombre, una nueva manera de moverse, de vestir. Algunos de estos personajes pueden ser considerados como de los primeros precursores de la comunidad transgénero. Hay algunos que no. Incluso creo que cabe recalcar que estas figuras de los hijras, porque este va a ser un punto importante, no podrían ser hoy en día consideradas como transgénero, porque es un término y es algo que culturalmente va muchísimo más atrás y que tiene como una carga cultural, ancestral, tradicional, que precede y que supera a los conceptos de transfeminidad como los conocemos hoy en día. Parte de las grandes estrategias que hicieron los ingleses fue el transfeminizar a estos personajes, ¿no? El despojarles de absolutamente todo y decirles como, a ver, ustedes, ay, ya se fue, como Lolita Ayala. Ustedes son nada más esto. Uno de los casos más sonados fue el caso de Mary Jones, una mujer transgénero que fue pues prácticamente arrestada y sentenciada a trabajo forzoso por, si mal no recuerdo, eran como 5 años, por, en teoría, la agarraron que se estaba robando carteras de sus clientes. Y en el momento en el que la arrestaron, pues se dieron cuenta que Mary Jones era un seudónimo, que ella había adoptado una nueva vida. En el pasado la habían conocido como Peter Sweeney.
Y pues fue un caso muy, muy sonado en Nueva York en 1870. Pero lo que llama mucho la atención es que el caso de Mary Jones no era tan criticado porque hubiera nacido hombre y estuviera viviendo la vida de una mujer, sino que al ser una mujer negra libre en los Estados Unidos y que además se presentó a su juicio vestida como una persona que parecería que viniera de París y de la alta sociedad, pues los críticos y las personas que estaban en contra de pues lo que estaba pasando en Estados Unidos, de la abolición de la esclavitud, decían como, es que miren, estas personas que claramente son inferiores a nosotros se están apropiando de nuestras maneras de vestir y de nuestras maneras de movernos y de expresarnos y las están pues reduciendo a nada. Lo que les estaba realmente preocupando era que personas a las que consideraban inferiores pudieran estarse moviendo, pudieran estarse pues comportando como estas personas de abolengo y de la alta sociedad. Llama la atención, ¿no? A lo largo de estos 63 años de la época victoriana estuvieron sonando muchísimos más casos, no solo en Estados Unidos, sino en Inglaterra, sobre estas personas que arrestaban y que se daban cuenta que pues habían nacido hombres y eso estaba haciendo como un pánico moral que tenían que estar como persiguiendo. No estaban de acuerdo con los ideales que estaba demostrando la corona inglesa. Entonces, pues no nos cabe la menor duda que vienen de una larga tradición de no estar aceptando lo que está fuera de la norma. Y no solo en la época victoriana, vámonos un poquito más cerca, vámonos con Margaret Thatcher, vámonos con estas imposiciones en los 70s, en los 80s sobre la homosexualidad, sobre pues cualquiera que estuviera fuera del canon hetero, blanco, cisgénero. Sin embargo, pues estos miedos se siguieron dando a lo largo de los años hasta que hoy en día, pues Inglaterra ha tomado medidas tan drásticas como el volver dificilísimo a las personas que buscan, pues, cierta ayuda del National Health Service, el Servicio Nacional de Salud, que sería como lo que es el IMSS y el ISSSTE en nuestro queridísimo México, a tener un tratamiento. Pero, ¿por qué surgen estos movimientos de las TERFs? ¿A qué es lo que le tienen tanto miedo a las TERFs? ¿Por qué son consideradas como estas feministas radicales tan excluyentes? ¿Que no lo que busca el feminismo es eliminar estas garras del patriarcado, este yugo del patriarcado sobre ella? Pues dejemos que a una de las grandes servidoras de la corona inglesa, J.K. Rowling, nos explique un poco sobre el movimiento feminista radical. Parte 2. J.K. Rowling, la terfa filosofal. Bienvenidos al Colegio de Magia y Hechicería de Hogwarts. Aquí transmitiendo desde la sala de los menesteres a las 3 de la mañana porque no saben mi pequeñito secreto. Qué bueno que no saben que solo me inscribí a la currícula para aprender a hacer poción multijugos. Multijugosa. Como pueden ver, el sombrero seleccionador decidió que soy una Ravenclaw, aunque siempre me sentí bastante más como una Hufflepuff. Pero bueno, ¿cómo vamos a llevarle la contraria al establishment? Pero hablemos de la persona que creó todo este mundo mágico y maravilloso de Harry Potter. Nuestra queridísima J.K. Rowling, la terfa filosofal. Creo que ha sido muy difícil para nosotras personitas que crecimos en los 90 y los 2000, que parece que cada semana se nos cae alguno de nuestros héroes. Parece ser que todos esos héroes que tuvimos ahora están o inmiscuidos en algún escándalo de índole sexual, o están inmiscuidos en alguna estafa de ultraderecha, o prácticamente, pues, no sé. O son unos tibios para aceptar lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿verdad, Tom York? Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en nuestra queridísima J-Row, Jojo J-Row, J.K. Rowling, Joanne Rowling, la queridísima escritora británica que nos dio en nuestras infancias unos grandes libros y unas grandes películas con las cuales
resonaron muchísimo en nuestros corazones y por lo cual tenemos tanta parafernalia de Harry Potter en este estudio. Pero, ¿qué pasó con J.K. Rowling? ¿Por qué nuestra querida autora de un libro infantil que te demostraba la importancia de luchar por tus valores y que no importaba que eras un sangre sucia, podías seguir teniendo derecho a pasártela bien? ¿Cómo fue que J.Row decidió colgar la capa de Hogwarts y unirse a los mortífagos en esta cacería de brujas llamada la ideología radical de las terfas? Joanna, querida, creo que eso no le hubiera gustado mucho a Godric Gryffindor. Ay. Pero, ¿cómo ha sido todo este descenso al terfismo de J.K. Rowling? Pues bueno, nuestra queridísima Joanne, que hoy en día es considerada uno de los principales estandartes y defensoras de la transfobia, porque no hay otra manera de decírselo, y se ha ganado la aprobación de grandes deleznables como Vladimir Putin, Elon Musk, Donald Trump, entre otros personajes de la Legión del Mal. Joanna, querida, creo que no podemos considerarnos un defensor de los derechos humanos si tienes a tales personajes aplaudiendo tus declaraciones. Tampoco nos desconozcamos, Joanne. Pero, ¿dónde empezó todo? Empezó todo debajo de ese cuarto, abajo de las escaleras en donde vivía Harry y donde parece que Joanne nos quiere meter a toda la comunidad trans. Pues todo empezó en diciembre del 2019 con el despido de Maya Forstater, una investigadora inglesa a la cual no le renovaron su contrato por sus comentarios con tintes transfóbicos sobre el sexo. A raíz de esto, nuestra querida J.Row tuiteó: vístete como quieras. Duerme con cualquier adulto que consienta. Vive tu vida en paz y seguridad. Pero forzar a las mujeres fuera de sus trabajos por afirmar que el sexo es real, #IStandWithMaya. Para nuestro público que no es tan conocedor de estos temas que boicotean a la comunidad transgénero y estas aseveraciones sobre que el sexo es real, parece ser que, pues, el tweet no debería de ser tan problemático. ¿Por qué estas aseveraciones desataron el infierno en contra de J.K. Rowling? ¿Por qué estos mortífagos envueltos en la bandera transgénero la empezaron a cancelar? Pues bueno, creo que algunos dirían como, bueno, pero incluso al principio del tweet ella dice como, pues que no le importa que le hagan, que ella no, realmente no le importa. De verdad, o sea, esto me recuerda como a los tweets, como de, no, es que la verdad a mí no me importa que sean gays, nada más que no se metan conmigo, ¿no? No, pues que ellos hagan lo que quieran, pero a escondidas, ¿no? O sea, es como un poco esta doble moral de sí te puedo tolerar mientras yo no te esté viendo o mientras no vayas en contra de mí. La otra parte es también pues crecer esta parte de no, es que la forzaron fuera de su trabajo, otra vez haciendo este guiño a todo este movimiento que surgió a raíz del Me Too y a raíz de Black Lives Matter después del 2016, y nos decían como, no, es que la cultura de la cancelación está por todo, ya no puedes decir nada, ya nos van a quitar los trabajos. Ella solo dijo que el sexo era real y que no podía, que no se sentía cómoda con una mujer trans en su trabajo. La verdad es que no tengo... vamos a buscar, porque no tengo mucho el contexto tan fresco de qué fue lo que dijo Maya, y creo que sí es importante que entendamos. A ver... Esto no necesariamente tiene que salir en el video. Y de todas maneras sé que Pato lo va a usar. Yo sé que lo va a poner en blanco y negro así de... Se está buscando en ChatGPT. El caso de Maya Forstater. Pero lo que nos dice el internet, la piedra filosofal de nuestros tiempos, ChatGPT, el cáliz del conocimiento que ahora Elon Musk quiere tomar entre sus garras para también censurar. Para también censurarnos totalmente, pero bueno. ¿Quién es Maya Forstater? Maya Forstater es una investigadora y activista británica cuyo caso fue notable debido a la controversia en torno a sus opiniones sobre el sexo y el género. Ok, es que ya no puedes decir nada, ¿no?
¿ok? En particular, ella afirmaba que las personas trans no deberían de ser legalmente consideradas del sexo opuesto al que nacieron. En 2009 escribió en Twitter, porque sí, nuevamente vamos a seguir misgendereando a Twitter, que las personas trans no podían cambiar su sexo biológico y que los hombres biológicos no podían ser mujeres. Esta postura provocó críticas de activistas y miembros de la comunidad trans. ¡No shit, Sherlock! O sea, yo solo dije que, güey, que toda su identidad era mentira. O sea, ¿por qué me atacan? ¿Por qué me despiden de mi trabajo? Dios mío. Esta provocó críticas de activistas quienes acusaron a Forstater de difundir ideas transfóbicas y como resultado, Forstater fue despedida de su puesto. Ok. Producción, no tenemos una poción que pueda borrar lo que acabo de leer de mi RAM cerebral. No hay algo que me pueda limpiar los ojos. Producción, por favor. Ay, gracias. Olvido total. ¡No! No funciona así, Maya. No funciona. Gracias. No funciona así, J-Lo. ¿Ven? O sea, a simple vista el tweet de J.K. Rowling como de vístete como quieras y duerme con cualquier adulto que consienta. Pues sí, es este discurso que ya estábamos diciendo de pues, a mí no me importa lo que hagas mientras yo no lo vea. Yo estoy de acuerdo con que cada quien haga lo que sea mientras no vaya en contra de lo que yo creo, ¿no? Pero de verdad, o sea, esta parte de pero forzar a las mujeres fuera de sus trabajos por afirmar que el sexo es real. ¿Quién está diciendo que el sexo no es real? O sea, ¿quién de las personas... Por favor, queridos colegas que también estudian en Hogwarts conmigo, por favor, ¿conocen a alguien de la comunidad que diga como, no, es que el sexo no es real? El sexo no... O sea, sí, decimos que el género es un constructo. El género es un constructo social. Pero nadie dice que el sexo no es real. Y vamos, querida, que si alguien en sus aseveraciones dice, o sea, tacha totalmente de locas y va en contra de decir como que no existen y que todo está mal y que, en mi opinión, esto es como si nos pintaran como que somos unos enfermos mentales que claramente la ciencia ya ha demostrado que esto no es una enfermedad mental y va muchísimo más lejos de esto. Ok. Ya me relajé. Wingardium, relajo. Abracadabra, patas de cabra, me voy a relajar. Claramente, los tweets de nuestra querida Joan desataron la ira de pues bastantes personas, no solo de la comunidad trans, sino de bastantes activistas de los derechos humanos. Y pues forzaron a nuestra querida Joan a un retiro un poco forzado durante 6 meses en donde ella sufrió mucho porque no pudo tuitear 6 meses. Genuinamente creo que nadie merece el odio y el acoso de alguna comunidad del internet. Creo que no hay nada más terrorífico y nada más estresante que el pensar tener millones y millones y millones de personas que no les puedes poner una cara acosándote todo el día. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ay, pero es que no se ayudan. Y Joan se pintó a sí misma como una mártir que no pudo salir de su casa. No sé si no pudo salir de su casa, pero que no pudo tuitear y que se tuvo que quedar callada porque de verdad estaban en una cacería de brujas en contra de ella. Y decidió romper el silencio en junio del 2020, publicando un bellísimo ensayo que pueden encontrar en la página oficial de J.K. Rowling y que tiene un disclaimer que dice como: niños, si ustedes están leyendo esto, díganle a un adulto de conciencia si está de acuerdo que vayan a leer este artículo que escribí porque tiene verdades bastante fuertes. Joan, como Elon Musk, es una de las grandes abanderadas de la libertad de expresión. Ella solamente estaba defendiendo la libertad de expresión. Incluso en el mismo artículo dice que ella está a favor de la libertad de expresión, incluso la libertad de expresión de Donald Trump. Nuestra querida mártir del internet, nuestra querida defensora de la libertad de expresión, pues nada más dijo que fue acosada y
tachada de terfa por This Angry Mob. Sí, producción. Yo opino lo mismo. Ella considera también que el término TERF es un insulto, como Elon Musk considera que la palabra cisgénero es un insulto, pero no el discurso de odio de hacer ciertos saludos romanos en una inauguración presidencial. No, eso no es discurso de odio. Pero prácticamente lo que Rowling estaba como defendiendo en este ensayo es que ella está muy preocupada por la juventud. Y está muy preocupada por el futuro de Inglaterra, que las estén tachando también de feministas radicales transexcluyentes. ¿Cómo pueden marcarlas como feministas transexcluyentes si ellas incluyen a los hombres trans en su movimiento porque nacieron mujeres? De verdad es que esto va de mal en peor. O sea, de verdad, o sea, nuevamente pensando que usted quiere ayudar, señorita Rowling, pero está negando la identidad y la existencia de nuestros compañeros hombres trans. ¡Dios mío! Pero bueno, las terfas son muy incluyentes y están pues defendiendo y protegiendo a las criaturas. Uno como quiera, pero con las criaturas no. Pero una de las cosas que más me llamaron la atención es que ella argumentaba que pues sí, o sea, ella, aunque creó este mundo mágico y misterioso con hombres caballo, tarántulas gigantes y figuras de ajedrez que no me dejaron dormir a los 6 años porque eran apabullantes. Y sí, un hombre pelón con una cabeza detrás, porque sí, esos son monstruos, esas son cosas que nos traumaron a todos la generación de Harry Potter cuando éramos niños. Pero no, a lo que le tenemos que temer no es al pelón doble cara, y no estoy hablando de Jeffrey Bezos, sino tenemos que temerle a esta mafia. A esta mafia de los woke y de los transgénero. ¿Por qué? Porque no solo se están queriendo meter en nuestros espacios, están robándose a nuestras niñas y volviéndolas en niños. Y es culpa de los celulares y es culpa de estas cámaras de eco que se generan en YouTube y todo es culpa de ellos. Joan, ¿no te hicieron lo mismo a ti en los 2000 que quemaron tus libros porque decían que eran cosas del demonio? ¿No las mamás católicas también estaban en tu contra y decían que cómo íbamos a dejar a los niños leer de brujería? O sea, alguien se está mordiendo la lengua. Porque pues cuando el discurso no te está favoreciendo a ti, pues sí, ahora sí estamos creando cámaras que están pervirtiendo a nuestros niños. Pero pues, estaba al revés. Las notas no las vamos a poder leer si están al revés. Empezó a citar, esto es real, lo pueden encontrar en el estudio, igual creo que lo podemos poner así después en post, pero estaba señalando un dato alarmante, sumamente alarmante, que desde el 2010 esta mafia transgénero ha estado creciendo de manera apabullante. Que antes la mayoría de los que transicionaban eran de hombres a mujeres, pero que ahora se volteó la aguja totalmente y ha habido un crecimiento del 4.400% de mujeres referidas a tratamientos de transición. Pero, como ya sabemos que nuestros compañeros ingleses son expertos en generar pánicos morales y demonios populares desde aquellos días de las playas de Brighton en 1964, como ya les dijimos en el podcast anterior, si no lo han visto, váyanlo a ver ahorita, los espero. ¿Ya? No, tampoco se crean que cagante soy. I'm too trans for Hogwarts. Pero, como sabemos, son expertos en sacar de contexto las cosas. Aquí traemos en la libreta homosexual algunos números, ¿no? Entonces, según un reporte según una nota que publicaron en el periódico The Guardian en el 2022, en el 2012 había aproximadamente menos de 250 menores referidos a estos programas de ayuda a, pues, gender distress, ¿no? A esta parte como de disforia de género. No, 250, que en su mayoría eran de niños a niñas. En el 2021 hubieron 5,000.
¿ok? Estamos hablando, pues sí, si es un crecimiento exponencial de 250 a 5,000. También pues consideremos que la población creció un 7% en esos 10 años en Inglaterra. Y si nos vamos a poner a hablar de estos números exorbitantes, pues bueno, ¿no? Aunque estamos hablando de un 2000% de crecimiento, de estos 250 a estos 5,000, pongámoslo en cifras reales, ¿no? También en un estudio que sacaron en el 2023, tan solo 2 años después, o sea, yo creo que han de haber cerrado los datos en 2022, el grupo etario entre los 15 y 19 años, que más o menos es como cuando empiezan con estos cuestionamientos, dice que en Inglaterra hay 3,405,063 personas entre 14 y 19 años. Si tomamos en cuenta estas 5,000 personas, es el 0.12% de la población. ¡Carajo! ¡Ah! ¿Ya ves lo que ocasionas, Joan? Creo que está habiendo un soplón en Hogwarts. Creo que alguien está armando un complot en mi contra por estar sacando ideología trans en Hogwarts. Rowling, sé que fuiste tú. Pero estamos hablando del 0.12%. O sea, sí es un crecimiento, pero es nada. Que son 5,000 personas referidas al tratamiento. Es que me enoja. Pero es que ya me relajé. Ya me relajé después del madrazo multijugos que me metí. Pero Inglaterra y el NHS son conocidos. Así se escucha bien. Son conocidos por sus largos tiempos de espera para atender a las personas con disforia de género. Entonces, si estamos hablando de 5,000 personas referidas, no sabemos cuántas de estas personas referidas realmente acabó obteniendo tratamiento. O sea, de verdad, me gustaría tener el dato. Lo estuve buscando, no lo tengo a la mano y nuevamente no los quiero desinformar. Pero, pues, estamos hablando de estas máquinas de eco, estas cámaras que están volviendo a las niñas y niños y a las ranas gays, ¿no? O sea, creo que sí, a ver, hay un fenómeno social que estuvo sucediendo después del 2008 que fue agarrando pues mucha fuerza probablemente en la segunda, pues en los primeros años de los 2010, en donde empezó pues a haber pues más visibilidad no solo de la comunidad trans, sino de la comunidad LGBT, pues en la cultura popular, ¿no? Hubo casos como pues series tan populares como Orange is the New Black tuvieron personajes importantes que eran transgénero, ¿no? Ya no esta idea como muy 2000era, muy noventera, que siempre que nos proponían a un personaje transgénero era pues para burlarnos de ellos, que eran así retratados como monstruos, que eran como pues un punching bag para generar risas. Pues no, esto fue como evolucionando y pues sí, fue entrando en el discurso popular. Sí, mucho también de estas nuevas generaciones, pues sí, nacieron con el chip integrado. O sea, yo, incluso siendo de otra generación, pues me acuerdo, pues sí, a los 13, 14 años te abren la puerta al internet, empiezas a ver cosas, pero también los jóvenes no son tontos. O sea, parece ser que luego a los adultos se les olvida que sí hay criterio. O sea, sí, no, son influenciables y todo, pero hay ciertas maneras y no creo que porque tengan ahora un amigo no binario, o porque leyeron un artículo sobre que las personas trans existan, pues significa que pues, hay una crisis que está fuera de control, ¿no? Rowling también pues habla mucho de esta parte de que ella está preocupada por las niñas y que ahora quieran transicionar y que está viendo pues mucho crecimiento no solo de hombres que quieren transicionar a mujeres, sino de mujeres que quieren transicionar a hombres. Pone mucho como sus expectativas de cómo era ella cuando era joven, que sintió muchísimo el rechazo de su padre, que varias veces le dijo que él hubiera querido tener un hijo, que ella intentó como
pues jugar como con distintas maneras de expresar su género y todo, y que al final pues no lo hizo, ¿no? Y saca un número que dice que el 90% de las personas que experimentan disforia de género o inconformidad con su género durante la adolescencia, el 90% termina diciendo como, no, se solucionó. Pues sí, porque a los 14 años en la adolescencia nadie estamos contentos con nuestro cuerpo y con quiénes somos y con cómo nos movemos en la sociedad, porque tienes 14 años. Dios mío. Y pues sí, o sea, no es como que ella decía también como, pues es que si no yo hubiera transicionado, pues no, o sea, creo que si no está en tu cabeza, pues por más que lo leas o te expongas a ello, pues no se te va a activar nada, porque son decisiones que son sumamente complejas. Yo recuerdo así esas noches en vela tomando con amigos, tomando agua, eso aquí somos muy saludables, en el que luego era como, ustedes no les gustaría así como despertarse un día y ser mujeres o que pudieran cambiar. No, obviamente me decían como, Romina, ¿de qué estás hablando? O sea, como, güey, obviamente no. ¿Por qué? Porque si no te identificas así, porque si no quiero regresar a como a teorías como deterministas, es que siempre lo sentí. No, pero si no hay esa inconformidad o si no hay esto, no pasa, no se da. No es así como que también el pánico que decían como es que los gays están viniendo por nuestros chicos para volverlos gays y es la agenda gay. Pues no, güey, si no te gusta, no te va a gustar. Y si lo pruebas, probablemente vas a decir como, ¿sabes qué? No me gustó. Y si te gustó, pues congratulations, eres bisexual o homosexual. Pero, nuevamente, en el speech de Joan, también pues señala mucho esta parte de cómo también pues metiéndose a estos programas que son como irreversibles, que les van a hacer mucho daño, como nuestro queridísimo Milei, que dice como es que los llevan a las clínicas y les amputan los genitales, que sabemos por datos y estudios que no es así. Dicen como no, es que se van a arrepentir, es una decisión muy complicada. Aquí traemos nuevamente datos duros contra el muro, que dice que solo el 1% de la población que ha decidido transicionar y someterse a cirugías de reasignación de género o a un tratamiento hormonal, solo el 1% se arrepiente, ¿ok? El 32% de las personas en Estados Unidos que se han hecho un tatuaje se arrepienten. El 32%. Estamos hablando de 1 de cada 3. Entre el 6 y el 30% se arrepienten de una cirugía de rodilla. Entre el 5 y el 15% se arrepienten de una rinoplastia. ¿Por qué no estamos haciendo campañas de que también tenemos que estar sumamente informados y no podemos dejar a la gente hacerse una rinoplastia? Porque hay un factor del 15% que te puedas arrepentir. Estamos hablando del 1% de personas que se arrepienten. El otro 99% le cambió la vida. Están pudiendo vivir como ellos quieren, ¿no? Y también en este aberrante ensayo de Joan, en una parte menciona como de los abusos que sufrió en su matrimonio, ¿no? Esos abusos patriarcales, de parte de su pareja, físicos, psicológicos, que pues creo que son muy muy graves, ¿no? Y en algún momento como que también busca como vendernos esta parte de que ella empatiza con la comunidad trans y por lo que están atravesando. Sin embargo, para después referirse a ellas como ellos y decir que también se están queriendo meter en los espacios designados para las mujeres. Entonces, nuevamente, como su tuit anterior, sus palabras se las lleva el viento. Desgraciadamente, después del 2020, hemos visto el descenso de esta Joan a la locura totalmente. De hecho, hay fotos en las que puede uno observar cómo el mo negro ha crecido en su casa, y es una teoría favorita de los foros trans y de la gente del internet, que dice que el odio de Joan ha sido la que ha fomentado el crecimiento de este mo negro y que le está afectando psicológicamente.
Pero pues prácticamente nos ha dado de qué hablar los últimos 5 años, tirándole a la comunidad trans, acosando a personas que le contestan sus tweets. Uno pensaría que por tener millones de dólares y millones de seguidores no le afectarían los comentarios. Decide atacar a cuentas con menos de 200 seguidores, así cuando le dicen algo con lo que no está de acuerdo, porque ella está defendiendo la libertad de expresión. Ella solo quiere que la dejen discriminar a gusto. Ella solo aboga que el sexo es real. Y es uno de los estandartes con los que ha estado moviendo su bandera, en el que ella dice que parte de estas ideologías de género lo que quieren hacer es que pues descartemos el sexo biológico totalmente. Que el sexo es real y que el sexo biológico es real y que no van a borrar a las mujeres. Como si la ideología de género fuera una amenaza total para las mujeres, ¿no? Nuevamente, como dije, no es como que alguien está plotting and scheming para borrar a las mujeres, para borrar el sexo, para decir como, no, se acabó, vamos a vivir en un mundo sin sexo. Lord Voldemort. Ñaca, ñaca, ñaca. No, güey. No funciona así. Parece que la J-Rose se tomó bastante en serio las lecturas de El Imperio Transexual de Janice Raymond y estuvo demasiado metida en Twitter. Pero no, Joan, nadie dentro de la comunidad transgénero está abocando porque el sexo biológico no es real. ¡Ministerio de Magia! ¡Abre la puerta! ¿Pero yo qué hice? Está usted arrestada en crímenes en contra de Howard. ¿Pero yo qué hice? Miren lo que hizo y aparte tiene un arma. Pero... ¡No! Vamos a explicarles por qué el sexo biológico... El sexo es real. Sí. Es el argumento favorito de estas terfas. Para ellas parecería que lo único que deberíamos de tomar en cuenta es el sexo que te asignaron al nacer. Prácticamente el sexo cromosómico, como si fuera que las personas intersexo con distintos cromosomas no existieran. En resumen, argumentan que la biología es muy sencilla y que prácticamente la gente trans y la gente que está dentro de esta ideología del género no siguen la lógica. ¿Cómo no? ¿Cómo no pueden seguir la lógica? Esto es muy sencillo, es biología básica que te enseñan en la primaria. Por eso yo, la doctora Romina Flowers, especialista en ser la doctora Romina Flowers, vengo a explicarles un poco sobre este tema y sobre esta cuestión de que el sexo es real. Ahí le pegué al micrófono. De que el sexo es real. Parece que lo que argumentan es que deberíamos de usar el sentido común para entender esta parte del sexo biológico. Y dividen estas cosas en dos partes. Que el sexo es a la biología como que el género es a la sociedad. Lo que argumentan es que debemos de regresar a esta parte en la que separemos la biología de la sociedad y podamos como tomar nada más la parte del sexo, que es lo único que importa, lo único que te asignaron al nacer. No lo puedes cambiar. Tú le tienes miedo al género, ¿verdad? No, ese era del capítulo anterior. Ya me acordé de por qué hablábamos de quién le tiene miedo al género. Judith Butler, en su libro del 2024, Who is Afraid of Gender, o en español, ¿quién le tiene miedo al género?, argumenta que el poder separar los conceptos de sociedad y de biología es prácticamente imposible. Pero, ¿por qué? Que no es el sentido común básico que solo existen dos géneros, hombre y mujer, pene y vagina, que no les queda claro con el aparato reproductor que tenemos detrás de nosotros. ¿No te queda claro? Es que no tienes ojos para verlo. Agobiante, diría Elon Musk. Parte del argumento que hace Judith Butler es que no puede existir la biología sin su parte social. ¿Por qué? Porque para que pudiéramos definir este concepto de qué es la biología, para que pudiéramos definir la biología como una ciencia en los parámetros que entendamos como seres humanos, porque la ciencia es eso, son parámetros que como personas, que como seres humanos establecimos para entender el mundo que nos rodea.
Al ser el ser humano un ser social y haberse desarrollado en sociedad y haber llegado a todas estas cosas a través del lenguaje que construyó en sociedad, parece prácticamente imposible el lograr que podamos separar la realidad de la biología de la realidad de la sociedad. Porque sin sociedad no existe la biología. No podemos separarlos mágicamente, aunque argumentemos que es parte de la lógica y que todo debería de ser muy fácil. No se puede. Entonces, las TERFas y estas feministas radicales transexcluyentes, no se me está moviendo la antenita. Mucho de lo que argumentan es que una persona que nació con pene o con falo nunca va a poder ser una mujer. Y una persona que nació con vagina y órganos reproductivos femeninos nunca va a poder ser un hombre. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos de América, en las primeras semanas del gobierno de Donald Trump, firmó una orden ejecutiva diciendo que el gobierno de Estados Unidos solamente iba a reconocer 2 géneros: el sexo biológico asignado al nacer, y que los hombres eran hombres y las mujeres eran mujeres. Parecería más bien que a lo que le temen es al falo per se, al miembro masculino, nada más por ser el miembro masculino. Porque argumentan es que una persona con pene no puede ser una mujer, porque se meten a los espacios de las mujeres y en estos templos sagrados en donde estamos y donde además van a querer pervertirnos, como si una señalización de un baño va a poder detener a un degenerado o a alguien que va a querer hacer daño. Quien quiera hacer daño va a hacer daño, desgraciadamente. Entonces, parece ser que argumentan, siguiendo su lógica, que una persona que tiene pene, por ende, es mala. Entonces, vamos a generalizar que entonces todos los hombres son malos, violentos en potencia. Pero usemos un ejemplo un poco más sencillo. Hablemos de las manos. Con las manos tenemos el poder de poder estrangular a una persona, ¿verdad? Entonces, por el simple hecho de yo tener manos, me convierte en un estrangulador en potencia. Deberíamos de cortarle las manos a todo el mundo o tenerlos esposados perpetuamente para que no puedan cometer estos crímenes tan atroces. La lógica parece ser que no nos da. Y si pensamos un poco más a fondo, quien es una mala persona y quien hace malos actos hará malos actos, tenga o no tenga falo. Desgraciadamente sí, todas estas acciones vienen a consecuencia de cierta violencia que se ha perpetrado por culpa del patriarcado o de los roles ultramachistas. Sí, de eso no vamos a argumentar nada en contra, pero que por el hecho de que una mujer pueda tener pene es... Me estoy imaginándome un pene. ¡No me gusta! ¡Soy lesbiana, producción! Pregúntenle a mi novia. Parece ser también que a estas personas les alarma mucho el decir como, es que una mujer puede tener pene. Es que entonces defíneme qué es una mujer. Güey, ¿por qué? Porque nuevamente, habiendo tantos problemas, habiendo tantas cosas que tenemos que resolver, no podemos dejar que las personas vivan como vivan. Porque parece que dicen como de, no, es que la gente trans quiere abolir el sexo, porque ellos no siguen la lógica, porque para ellas... En mi vida, ¿en qué momento la comunidad trans, en qué momento hemos dicho que el sexo no es real? Creo que somos bastante conscientes de las limitantes que tiene nuestro sexo y por eso entramos en terapias hormonales y buscamos maneras de poder encontrar una parte en la que la limitante que tenemos con el sexo que se nos asignó al nacer haga nuestra vida un poquito menos miserable y se pueda asimilar un poco a lo que queremos. No es como que decimos que el sexo no existe. No, el sexo existe. Sabemos que el sexo que te asignaban al nacer es algo, es una realidad, no lo vamos a poder cambiar. ¿Por qué entonces generar este discurso como si quisiéramos abolirlo totalmente? Abolir los roles de género que vienen injertados en este sexo, tal vez, eso sí nos podría hacer sentido, pero la misma binariedad del sexo, pues tal vez no. Y también tenemos que entender un punto muy importante y que hemos tocado aquí varias veces. El sexo y el género no son lo mismo. Sí existe esta parte de que
el género es un constructo social, se va desarrollando a lo largo del tiempo. En el video anterior ya habíamos mencionado que incluso los sociólogos no se han logrado poner de acuerdo en qué es el género. Y ven, ya hasta estaba haciéndome bolas yo. El sexo sí es algo que se asigna al nacer, es algo que se utiliza para poder diferenciar a distintos cuerpos de organismos que existen bajo la faz de la Tierra. Pero tampoco se hagan tantas bolas, porque si no se ven como mi amigo de acá. Está hueco. Pero entonces, ¿por qué estar persiguiendo a estas personas? Ay, ya se le cayó un diente. Pídanle un deseo al ratón del plástico. Pídanselo. ¿Por qué estar persiguiendo a estas personas? ¿Por qué estar argumentando que quieren abolir esto y cuando vemos que están queriendo someterse a algún tipo de cirugía o a algo que pueda ayudarlos a vivir con esta realidad de su sexo asignado al nacer, nos burlamos de ellos o pensamos que tenemos que prevenir que tomen estas decisiones? Así que sí, mi querida Terfa, el sexo es real, pero no hay una manera humana o posible en la que podamos separar esta realidad de la biología y la sociedad. Tenemos que aprender a entender que la biología y la sociedad van a tener que convivir la una con la otra todo el tiempo y pueden convivir en armonía. Y si dos conceptos que nosotros creamos no pueden ser divididas y las tenemos que forzar a convivir en armonía, ¿por qué nosotras no podemos hacerlo? Parte 4. La prisionera de Azkaban. La transmisión marciana en vivo desde Azkaban. Alguna vez pensé que el Ministerio de Magia me perseguiría probablemente por mi fraude fiscal, pero no por matricularme en su escuela siendo transgénero. Pero bueno, parece ser que la autora, y en su mundo mágico y misterioso, pues pone las reglas, yo no, y pues las reglas son que yo tengo que estar aquí encerradita en Azkaban. Pero hablemos un poco de esto, hablemos un poco de por qué esta cacería de brujas, por qué esta persecución a la comunidad transgénero. Pues bueno, como ya lo platicamos, el objetivo de este movimiento de las TERFas es excluir a las personas transgénero de su movimiento. Principalmente a las mujeres transgénero. ¿Por qué? Porque ellas justifican que las mujeres transgénero ponen en tela de juicio totalmente el movimiento feminista, desvirtuando toda la lucha que han estado haciendo desde las primeras, segundas, terceras, cuartas olas del feminismo y apropiándose pues de esta identidad, poniendo en tela de juicio también que el qué significa ser mujer, el que si es nada más la ropa que te pones y el maquillaje y demás. Entonces, por eso tenemos que encerrarlas a todas como a mí en Azkaban, #FreeRomy. Pero hemos visto también que ha existido una separación grande de la comunidad LGBT, pues de esta T, ¿no? Hemos visto también cómo pues ciertos personajes del gobierno norteamericano se han empeñado en borrar a pues la comunidad del mapa, borrarlas de cualquier lugar, de cualquier portal que tenga que ver con el gobierno, con el orden público. Incluso la J-Lo estuvo aplaudiéndole al licenciado Donald Trump en esa foto tremendamente cringe con puras niñas güeras que parecía propaganda supremacista. No porque sea supremacista, nada más les gusta hacer saludos romanos a él y a Musk y a Steve Bannon y a todos sus secuaces. La J-Lo les estuvo aplaudiendo totalmente porque le agradeció a la izquierda, porque si nosotros que la estamos criticando todo el tiempo llamando la TERFA, estos movimientos no tendrían el impacto que tienen. Pero ¿por qué también se dan como todos estos movimientos y todos estos impactos? Pues remontémonos atrás, ahora no tan atrás, a la época de los 60s. Entendamos un poco qué estaba pasando, ¿no? Principalmente en tanto Estados Unidos como en Gran Bretaña. Estábamos viendo que había una gran revolución, un gran descontento por parte de los jóvenes, por parte de distintas comunidades, por la guerra de Vietnam, por la segregación racial,
por la represión en contra de los movimientos de liberación sexual. Estábamos viendo grandes descubrimientos como la pastilla anticonceptiva. Estaba viendo grandes movimientos sociales en pues estos dos países que pues siempre han dado mano para mover la cuna, ¿no? Como habíamos comentado al principio de este video, pues la comunidad homosexual principalmente siempre se le había pues vinculado con la comunidad transgénero. ¿Por qué? Porque en estas épocas de mediados del siglo XIX, en estos distritos rojos que ya habíamos estado mencionando, habían ciertos elementos como The Fairies and the Puffs, que eran pues personajes, hombres que se vestían de manera muy femenina, que había pues personajes que pues les gustaban bastante como ese tipo de femboys de 1800, ¿no? Entonces, pues, al estarlos como juntando esta parte como de la homosexualidad con la parte como más femenina, con esta parte como pues más transgénero, como que estaban como juntos con pegados. Llegamos a 1969, nice, con las protestas de Stonewall. ¿Qué fue el movimiento de Stonewall? Pues bueno, fue un movimiento orquestado principalmente por Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, junto con otros personajes del colectivo homosexual y de la liberación sexual, que pues pusieron resistencia a pues los cuerpos policiales pues en el barrio de Stonewall, que estaban pues agrediendo a las personas que se encontraban dentro de un bar. Los atacaron con piedras, se defendieron como pudieron. Y pues bueno, estas hadas madrinas, estas matriarcas, representantes de la comunidad transgénero, pues dieron un paso muy grande al movimiento de liberación sexual, ¿no? Entonces, el movimiento de Stonewall fue súper importante para la comunidad LGBT a finales de los 60s. Pero pasó algo muy simpático. A principios de los 70s, el estereotipo de lo que se consideraba como el hombre homosexual empezó a evolucionar muchísimo. Estos como que eran como más femeninos, como más femboisosos, pues empezaron a hacer como, pues como Freddie Mercury, háganse de cuenta. Pues estos pues hombres como corpulentos, muy bigotones, en camisas sin mangas, en pantalones de mezclilla, muy de Village People, muy, pues como muy masculino. ¿Por qué? Porque lo que querían también era como, güey, es que somos como ustedes. Querían entrar en este fenómeno de asimilar a la cultura y que la cultura los asimilara a ellos y dijeran como, sí, somos homosexuales, hacemos nuestras cosas, pero no somos como nuestras hermanas feas, las trans, no, nosotros nos queremos distanciar. Igual, pues, el movimiento de las lesbianas también hubo como mucha fricción por ahí. Justo venía también muy fuerte la segunda ola feminista que buscaba, pues, como romper las cadenas de las mujeres, pues, también en el hogar, y venía como la revolución sexual, la pastilla anticonceptiva, y venían como muchas cosas que estaban pasando, ¿no? Entonces, pues, que era como lo que necesitaban para que los dejaran en paz y los puedan asimilar, pues que no los asociaran con sus hermanas, las patitas feas, la comunidad trans. Estamos hablando de que 2 años después del movimiento de Stonewall, en uno de los aniversarios para rememorar pues como pues, los actos que pasaron, un contingente de homosexuales que era como Homosexuals Against Fairies, estaba impidiendo que Sylvia Rivera, una de las grandes figuras de Stonewall, subiera a dar un discurso hacia la comunidad, expresar lo que estaba pasando. Y fue tal la resistencia que Sylvia tuvo que pues casi agarrarse a golpes y luchar para que pudiera pues subir y explicar las cosas que estaban pasando, ¿no? Entonces, estamos viendo que esto que estaba pasando en los 70s se está repitiendo hoy en día. Estamos viendo esta gran separación también de la misma comunidad LGBT QI+, de pues sus hermanas y hermanos de la comunidad transgénero. Pero ya estamos hablando entonces de estos movimientos trans exclusivos. ¿Quién es la matrona de las TERFas? ¿Quién es su mamá, su Biblia, su todo? Estamos hablando de Janice Raymond y su libro de 1979, The Transsexual Empire, El Imperio Transexual. Vamos a checar las notas porque aquí me voy a encabronar mucho.
mucho movie. Janice Raymond describe este libro pues casi con las mismas intenciones muy puritanas como J.K. Rowling, decir como no te estoy atacando, nada más estoy intentando explicar el fenómeno que está pasando con ustedes, imperio transexual. Me encanta que Elon Musk no le ha puesto sus manos a este libro porque creo que el imperio transexual suena muchísimo mejor que el Walkman Virus. Además, porque le abrió la puerta a Susan Stryker a escribir un contraargumento que se llamaba The Empire Strikes Back. Sí, Star Wars nuevamente presente en la lucha LGBTQI+. Pero bueno, prácticamente lo que quería explicar Janice Raymond con todo esto era que pues el movimiento transexual era nada más y nada menos que una estrategia del patriarcado para poder entrar a los espacios femeninos, despojarlas de su poder, despejarlas de sus luchas y como si metieran un doble agente, reforzar los roles de género, los estereotipos de género y así prácticamente con la mano de las transexuales poder erradicar al feminismo. Ella decía que había entrevistado a 15 personas transexuales, que además pues, se refiere a ellos de una manera bastante denigrante, porque en vez de pues, referirse a ellos como hombres y mujeres, son como mujeres y hombres construidos, porque ya no les va a dar el beneficio que puedan decir que son unas mujeres naturales o no, son mujeres construidas, de las cuales de estas 15 personas, 3 eran mujeres y 2 eran hombres, a las cuales también decía que pues su gran mayoría, otra de las cosas por las cuales el imperio transexual es una cosa patriarcal es porque son muchísimos más los hombres que deciden transicionar que las mujeres que deciden transicionar. Y J.K. Rowling parece que no leyó bien el libro porque ya está diciendo que está haciendo todo al revés y que qué huele con las niñas. Pero, eso no es lo peor. Eso no es lo peor, queridos escuchas que no están aquí en Azkaban, en mi cuartito de 3x3, en donde me dan baños de humo y están los dementores queriéndome chupar hasta el alma. Pero yo no me dejo. Pero prácticamente lo que Raymond argumentaba es que movía su argumento sobre 3 ejes. 1, criticaba la parte psicológica. Argumentaba que había muchos personajes en la comunidad médica que buscaban pues lucrar de estas cosas como de la ideología de género y de la identidad transexual para tratarlas como una enfermedad o como un malestar que debe ser tratado, que es la disforia de género. Y esto abría pues la puerta a 2 cosas. 1, que pudieran lucrar para toda la vida de estarles vendiendo estas hormonas y estas medicinas. Y es la famosa conspiración de Big Pharma, que son ellos los que están generando al imperio transexual para volverse más millonarios, que no tienen nada que ver. Y criticaba mucho a una figura muy controversial de los años 70, que es el Dr. John Money, que pues tuvo pues, bastantes tesis y bastantes cosas muy criticables, en las cuales pues afirmaba que pues casi pues, el género se podía definir desde muy joven a través como de experimentos sociales y pues llevó un experimento pues muy al extremo. Ahorita les platicamos un poco más de eso y pues eso fue pues muy criticado por Janice Raymond, ¿no? La segunda parte que hablaba ella era de esta figura de las mujeres transgénero, principalmente las mujeres lesbianas transgénero dentro del colectivo feminista, y pues ahí prácticamente se da con tubo y es en donde haremos más énfasis en esta sección. Y la tercera parte pues prácticamente comparaba a los hospitales que hacían estudios de género y que administraban pues estas terapias de reasignación sexual, que aplicaban pues como todas estas herramientas para aliviar la disforia de género y el malestar que experimentaban estas personas. Los comparaban nada más y nada menos con los campos de concentración nazis, en donde realizaban experimentos inhumanos y que pues eran cosas que ponían totalmente en peligro a las personas y los convencían de que tenían que someterse a estas cosas totalmente inhumanas. Como les comentaba, vamos a hacer hincapié en el segundo punto de la integración de las mujeres
transexuales, de la comunidad trans, dentro pues, de los movimientos feministas y de poder estar conviviendo con las mujeres. Y por qué tú como mujer no puedes permitir acercarte a una mujer trans, porque ellas vienen por ti. Esto está mal y es un experimento del patriarcado. El patriarcado, que sí es una mierda el patriarcado, pero no es culpa de la comunidad trans. Prácticamente, sí digo prácticamente un chingo, pero bueno, uno de los argumentos principales de Raymond es que es la pregunta favorita de toda la ultraderecha en los últimos 10 años, de ¿qué es una mujer? Defíneme qué es una mujer. Y que, pues sí, muchas cosas de las cuales uno usa para llegar a la definición de la mujer sin tener que recurrir a los libros de texto ultra biológicos y súper científicos, es que pues nada más se reduce a los roles y estereotipos de género que ha establecido el patriarcado a lo largo de los años, ¿no? Y sí, realmente ya hemos hablado de cómo estos roles de género son un problema y son muy restrictivos y hay que ver de qué manera los podemos deconstruir. Pero no es culpa de la comunidad trans. A ver, parte de lo que dice es que las mujeres trans son una amenaza por el movimiento feminista porque ellas deciden, pues, jugar a favor y reforzar estos estereotipos de género. Hablaba con distintas personas transexuales durante los 60, 70, aunque ya sabemos también que el término transexual, pues, ya está muy anticuado. Es Para los que no saben, se usaba la palabra transexual para referirse a una persona que quería ir como pues más allá del sexo que le asignaron al nacer, pero que estaba dispuesta a someterse a procedimientos médicos y quirúrgicos para pues, lograr aliviar esta disforia de género. ¡Pausa para humo! ¡Ah! ¡Los dementores! ¡Ah! Y pues sí, Raymond entrevistó y usaba de ejemplo a varias pues, mujeres trans de su época que decían como, no, es que... Y sacándolas de contexto, ¿no? Así como es que no, pues yo lo que quería es que me trataran como mujer, ¿no? Que me abrieran la puerta, que me dieran el paso, que me dieran regalos, incluso pues poder pasar a pues, eventos nocturnos que pudiera estar yo con otras mujeres. Y es como, claro, ustedes quieren meterse a nuestros espacios y quieren venir por nosotras y meterse a nuestros baños para abusar de nosotros. No. O sea, claramente sí, hay una manera en la que se como refuerzan estos estereotipos de género. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a socializarse como mujeres. O sea, el momento en el que una decide transicionar y empieza con su transición social, eres como una puberta. No sabes nada, no sabes vestirte, no sabes cómo verte, no sabes cómo hablar y quieres hacer todo lo posible para integrarte en la sociedad y que te vean como pues la identidad que tú tienes. Y sí, muchas mujeres trans en un principio o en distintas facetas pues optan por tener actitudes ultra femeninas que pues sí redoblan los estereotipos de género. Pero nuevamente, no es culpa de la comunidad trans. No es como que decimos como voy a reforzar y tener faldas rosas porque quiero seguirlas oprimiendo más. No, güey, nada más me quiero poner una falda rosa porque usa jeans toda la perra vida y me quiero sentir bonita por 5 minutos. ¿Es un crimen tan grande? Es culpa de nosotras que queramos. No somos dobles agentes para reforzar las medidas de género del patriarcado. Incluso Judith Butler lo menciona en su libro de ¿Quién le tiene miedo al género? Que las mujeres trans también han sido víctimas de esta opresión del patriarcado dentro de muchas cosas, porque también parte de los argumentos muy terfos, muy de la Rowling y demás, es como, no, es que hay muchos niños homosexuales que los bulean por ser homosexuales y piensan que si transicionan los van a dejar de bulear. No es así. O sea, a ver, pensemos en los grandes beneficios de ser transgénero. Te meten a Azkaban, te acosan en internet, te tienes a las figuras más grandes de la política mundial
argumentando que tu existencia no debería de existir y que nos tendríamos que meter al closet y que no puedas existir en la vida pública. Es un infierno ir al baño, un infierno. Entonces todo lo posible para poder pues tener este passing, este término como de que puedas integrarte, que te puedan ver casi como una mujer cis, que sabemos pues que tampoco es el objetivo final, pero lo haces también como por tener seguridad, porque no te vayan a agredir, porque no te vayan a golpear en la calle. No son grandes privilegios. Y aún así, a pesar de todo eso, estamos dispuestas y dispuestos a someternos a todo lo que nos tengamos que someter para poder vivir en paz y poder vivir más alineados con esta felicidad, ¿no? Y tienes elementos como Janice Raymond que dicen como no, es que están usando estos elementos, estas operaciones y todo para desacrarnos a las mujeres, ¿no? Es un fetiche en los que quieren cambiar todo para tener vaginas artificiales y nos acaba volviendo un objeto. Y ella dice como no, es que yo estoy con ustedes, estoy teniendo un punto de vista crítico. Les voy a leer un poquito, porque es bendito, de las citas de Janice Raymond. Prácticamente dice que todos los transexuales violan los cuerpos de las mujeres mediante esta reducción de la mujer real a un artefacto, apropiándose de apropiándose de este cuerpo para ellos mismos. O sea, prácticamente que hacemos un acto tan inhumano como objetivizar el cuerpo de las mujeres para volverlo nuestro. Porque somos unos degenerados. No, güey. No va por ahí. No va por ahí. Y la otra que me encanta también es que al final del libro empieza a decir que espera que no se lo tomen muy personal, muy personal. Después de que dijo que pues no podemos considerarnos lesbianas porque nada más estamos en este fetiche en el que seguimos deseando a las mujeres y que no nos pueden incluir y todo, y que lo estamos desacrando y que ya nada más está pues levantando un punto de cuestionarse y de traerlo, de ponerlo en tela de juicio. Les voy a leer. Esto viene en el anexo, después de que terminamos el último capítulo, que justo habla de cómo estas intervenciones quirúrgicas son como los nazis y cómo es como, güey, o sea, son súper peligrosas. Sí, estamos dispuestos a incluso meternos en esto por estar más contentas. Y hay personas que tampoco quieren hacerlo, ni meterse hormonas, ni nada, y también sus identidades son válidas. Pero bueno, después de que dijo, no, espero que no se tomen esto personal, yo no me estoy extendiendo un punto de vista, dice: producción, agárrenme porque me voy a poner mal. Yo sostengo que el problema del transexualismo sería mejor abordado mediante un mandato moral que lo erradicara de la existencia. ¿Qué? Pero no quiere que nos ofendamos. Y se pone peor. O sea, y ¿saben qué es lo peor? Que la Raymond previó, o sea, el futuro. Están literalmente estos compadres que están hasta arriba de la pirámide poniendo en práctica lo que la Raymond dijo en el 79, que fue súper criticada. Hubo personas que dijeron como, no, sí, estamos muy de acuerdo. Y otras que dijeron como, o sea, ni nos asocien. Por eso esta diferenciación entre las feministas y las feministas radicales transexclusivas. Pero como les decía, esto se pone peor. Abracadabra, patos de cabras, que se me olvide esto que acabo de leer. Pero la Raymond dice: yo sostengo que el problema del transexualismo sería mejor abordado mediante un mandato moral que lo erradicara de la existencia. Creo que la eliminación del transexualismo no se logra mediante una legislación que prohíbe el tratamiento y la cirugía transexual, sino, más bien, mediante una legislación que los limite y con otra legislación que reduzca el apoyo dado a los estereotipos de roles de género, los cuales generaron el problema en primer lugar. ¿Qué?
¡Ah! De verdad. Pero no quiere que nos infartemos, no. Ellos solo están diciendo la libertad de expresión. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión cuando significa que quieres erradicar a alguien abiertamente de la existencia? Mandarlos abajo del tapete, esconderlos en el closet donde vivía Harry Potter, meterlos... ¡No! ¡No! Me estoy enojando, bro. O sea, prácticamente es como, güey, estos güeyes están locos. Deberían de no apoyarlos y no darles nada. ¿Por qué? O sea, además es infinitesimal. Hay más pelirrojos en el mundo que gente transgénero. O sea, ¿en qué les afecta? O sea, entiendo que hay muchas cosas que están mal. Entiendo que los roles de género están bien podridos y nos hacen un buen de daño, pero... mandatos morales que nos eliminen de la existencia, abiertamente decir como mete legislaciones para que les sea más difícil acceder a las cosas, y si no tienen el suficiente dinero, pues que se la pellizquen. ¿Y qué es lo que pasó en Inglaterra con el National Health Service? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos con estas legislaciones, estas órdenes ejecutivas que están evitando que estas personas puedan tratarse? ¿Qué es lo que pasó en Argentina con Milei diciendo que también iba a cerrar absolutamente estos lugares en donde se trataban, cuando los mismos medios de Buenos Aires salieron a decir como de, pues mira, de las 2.400, no me acuerdo, creo que eran como 4,000 personas que se atendían, 50 tenían entre 16 y 17 años. Sacan todo esto de contexto. De verdad es tanto un crimen poder acceder a la plenitud y la felicidad de poder vivir en tranquilidad. Que se nos censure, que no se nos permita decir las cosas. O sea, nuevamente, Butler lo dijo. La lucha de las mujeres trans va muy de la mano con la lucha de las mismas mujeres. ¿Por qué? Porque todas somos mujeres. ¿Y por qué? Porque todas hemos sufrido de alguna manera en contra del patriarcado y su opresión, siendo tratados con la punta del pie. Y sí, puede ser que de alguna u otra manera las mujeres trans no hayan vivido lo que haya sido ser socializadas como mujeres en un mundo sumamente patriarcal. Pero también se experimenta ese dolor y ese daño del patriarcado en muchísimas otras maneras. En estos roles súper arcaicos masculinos que hacen daños, en sentirte que no perteneces a ningún lado. Por favor, o sea, también... Y aquí sí va un trigger warning porque va un tema sensible, pero ¿por qué los índices y los porcentajes de suicidio en la comunidad trans son tan altos? Y tienes a la gente en internet burlándose de eso. Hay chistes rancios en Reddit y en Instagram así de que le comentan a la comunidad trans como de, pues, sé parte de ese 11%. 11%. ¿No es alarmante? Si estamos luchando por los derechos humanos, ¿no también tendríamos que ver por los derechos de estas personas que claramente están sufriendo? Que sí, hay muchos sectores que están sufriendo. No quiero ser victimaria y no quiero decir que la comunidad trans es la única que está sufriendo. Pero si realmente estos grupos transexclusivos están abogando por la libertad de expresión, ¿por qué censurar y por qué hacer a un lado a alguien más? Es total... no tiene nada de congruencia. Creo que hace más congruencia el que esté en Azkaban y este set y el mundo mágico de Harry Potter que los argumentos de las mismas terfas. Pero bueno, creo que no queda más que tristemente cumplir mi sentencia aquí en Azkaban, esperar a que la Dolores Umbridge del mundo real, la J-Lo, venga por algún milagro a entender que está haciendo muchísimo más daño. Y también está en nosotros el entender, pues, también está en nosotros ser más empáticos y entender las razones que están por detrás, y que no es un versus, es un todo. Si no podemos encontrar un avance si no estamos todos juntos. Una vez más, eso fue todo por hoy. Yo soy Romina Flowers. Esta es la transmisión marciana
Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Esto es un podcast grabado en Estudios Mala Fama en la Ciudad de México. Muchas gracias a todo el equipo de producción que está detrás de todo esto. La verdad es que pues se rifan mucho. Échenle un ojo a Mala Fama. La verdad es que es un gran lugar. El equipo se rifa muchísimo. Yo le estoy eternamente agradecida y eternamente agradecida con ustedes por estar apoyando este proyecto. Denle like, suscríbanse, compártenlo, imprímanlo, mándenlo a Azkaban. Y pues nos vemos en la próxima. Adiós.